A ver, hablando de periodistas, me voy a hablar con una persona, un periodista, colega del diario Perfil, perdón, de la revista Noticias. No dejó de llamarme la atención, uno lo sigue, es cierto, yo lo sigo bastante, pero me pareció excepcional el trabajo que se viene dando a conocer de él, un podcast llamado Generación del 94. Porque la verdad, ese trabajo tiene muchas particularidades. La Generación del 94 viene a contar como nudo gordiano lo que ha sido la reforma constitucional del año 94. Que quizás en los conflictos diarios y cotidianos uno nunca termina de darle valor lo que significó una convención nacional constituyente en la República Argentina hace 30 años y en realidad todo el contexto que se dio. Cómo toda la dirigencia política se puso de acuerdo en reformar nada más y nada menos la Constitución Nacional. Alguno puede llegar a decir, pero fue por fruto de esto, fue fruto del otro. Sí, está bien. Pero todos se pusieron de acuerdo en cambiar las reglas de juego de convivencia de todos los argentinos. Es eso. La Constitución, a algunos los constitucionalistas les gusta decir, es la carta de navegación para donde debe ir la República. Todo ese término, esos términos solemnes, es cierto, tienen razón, pero son las reglas de juego de convivencia de todos. Es lo que nos marca. Después vendrán las leyes, está bien, sí, pero nada puede ir por sobre lo que dice la Constitución. Nada. De hecho, eso es lo que define. Pero, Rodis Recal, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rodis? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por llamar. La verdad, felicitaciones por este trabajo. Yo no soy muy de seguir podcasts, reconozco, soy de otro, de ver otras clases de cosas, pero cuando estaba en las redes sociales entré a mirar, me llamó la atención y caí ahí. Y la verdad, sorprendente, muy buen trabajo de esta generación del 94. Contame un poco cómo fue la génesis, cómo lo desarrollaste. Mirá, Daniel, a ver, esto arranca como una idea de un libro hace unos años que yo pensaba que lo que a mí me traía de este proceso político es que todos los protagonistas de esa convención luego fueron la primera línea de la política argentina. Sí. O sea, a veces ahí fue como un recambio generacional, el 94, porque venía los Menem, los Alfonsín, los Cafiero, toda la política que estuvo protagonizando la Argentina de la dictadura o anterior también hacia el 94, 95, el protagonismo de Menem es el punto neurálgico de los 90, el 94, la mitad del mandato de Menem, y después de ahí salieron otros dirigentes como Cristina Kirchner, Lilita Carrió, Chacho Álvarez, Eugenio Zaffaroni, Rosati, Maqueda, Graciela Fernández Mejía, Aníbal Ibarra, y estuvieron como gobernadores, disculpa, me hice la tarea, no me acuerdo quiénes fueron los convencionales poco corrientes, pero estuvo también Silvio Inflán, que era un vicegobernador en ese momento de Formosa, estaba, Córdoba, estaba Mestre, había una cantidad de figurones, ¿no?, he visto con los ojos de hoy, uno dice, están todos vivos, y reformaron la Constitución. Todos seguramente tienen algo para contar, y además me atraía también el proceso de convivencia de todas estas celebridades, sí, en una ciudad, ¿no? Todos concentrados en una ciudad, cómo era la vida, cómo eran los ratos de descanso, cómo era el trabajo, discutían, se peleaban, todo eso después me encontré con que había mucho más que de las preguntas simples que yo me podía hacer, que había mucha más historia, mucho más detalles. Me encuentro con que cómo era el sistema eléctrico de votaciones, cómo lo resolvieron. Iba a ser un libro y se me vino encima el 2024, nunca pude arrancar con el proyecto del libro, tenía que ser para los 30 años, y me encontré con la idea también de que una manera de resolverlo era un podcast, porque me daba la posibilidad de dedicarle a cada uno de los entrevistados, de los constituyentes, un tiempo importante, dedicar un tiempo importante para que cada uno hable, poder sacar el jugo en una entrevista larga, y además no tener
el problema de la edición, la crueldad de la edición, de recortarlos a si por el simple hecho del interés, lo que me interesa a mí o lo que yo creo que es interesante, sino que sacar en crudo la entrevista y todos también se sientan un poco que tuvieron su tiempo para contar su experiencia en la constituyente, porque algunos, por más o menos protagonistas que hayan sido, todos sí se sienten un poco parte de una pieza importante de esta parte de la historia, ¿no? Entonces, sí. Ya, arranqué y están dando mucho mejor de lo que yo me imaginé. Sí. A mí me parece altamente interesante. La verdad que comenzaste con Carlos Pañi. Después, el primer episodio, sí. Después seguiste con Nosiglia, Eduardo Menem. También está Horacio Masachesi, Horacio Rosati. Horacio Rosati también, otro de los que la verdad, hay un par de cosas de Rosati que uno pierde quizás la noción del tiempo, pero eso que contó del tema del barco, una cosa increíble. Ese barco, yo me entero, bueno, a partir de la promoción de podcast y la viralización, Sí. entonces me empiezan a llegar historias, que yo cuando arranco con el proyecto, yo no sabía la existencia lo del barco. O sea, como esto lo voy haciendo semana a semana, al mismo tiempo me voy nutriendo de todo el feedback que voy recibiendo, ¿no? Sí. Un amigo, que no siquiera me lo contó otro constituyente ni alguien, porque un amigo me dijo, el papá de un amigo me contó que había habido un barco, Sí. ¿no? Que se decía que iba a haber un barco con prostitutas para los constituyentes. Claro. Pero me lo contó así, crudo, ¿no? Entonces yo agarro, me doy media vuelta, le mando un mensaje a uno de los constituyentes y le digo, che, ¿es cierto que hay un barco con prostitutas para los constituyentes? Y él me dice, no me acuerdo, me dice. Ahora que me lo decís, me parece que había un rumor, pero me parece que no pasó nada y quedó ahí. Un abogado constitucionalista, docente de Derecho Constitucional de La Pampa, se llama Gustavo Arballo, que está en Twitter. Sí, lo ubico. Perfecto. Gustavo, intercambiando algunos mensajes, le digo, uno de antes le digo, sí, voy a entrevistar a Rosati. Si se te ocurre alguna pregunta, alguna cosa que sea interesante, pásamela, que porque si puedo usarlo o no. Bueno, me mandan como 3 o 4 preguntitas para Rosati que podían ser, estaban buenas las preguntas. Sí. Y una me dice, fíjate que él escribió sobre este episodio del barco, de un barco, y era Rosati mismo el que había contado esta historia en una publicación que había sacado el gobierno de Cristina Kirchner en 2014, un libro como especial conmemorando los 20 años de la reforma, y él hacía una reflexión sobre el Pacto de Olivos, sobre la Constituyente, sobre... Y cuenta esta historia como a modo de anécdota. Entonces se lo pregunto, y ahí me cuenta los detalles de este barco que finalmente nunca llegó a funcionar. Lo que tiene la historia del barco es que el barco se intentó llevarlo, pero generó un escándalo tremendo y el barco nunca se pudo ni siquiera instalar y desapareció. Así que bueno, nada, sí, tiene muchas historias. Esto que vos decís, perdón que sea charlatán porque el tema me interesa mucho, yo cuando fue la constituyente tenía 8 años. Ah, mira. Ni siquiera lo viví, ni siquiera tengo memoria sobre el proceso de la constituyente. Y pedir la Pañi, yo me acuerdo que a él le reconocen haber tenido el pacto, la primicia del Pacto de Olivos. Sí. Y entonces pedirle a él, decirle, Carlos, ¿cómo puedes ayudar con el contexto de la constituyente? Ahí me entero que él vivió en Santa Fe, se fue a vivir los 3 meses que duró la constituyente en Santa Fe, para que me ayude a explicar todo el contexto de la época, los títulos políticos, o sea, anclar el tema rápidamente, y además con Carlos, que es un grandísimo periodista, muy atractivo a la hora de explicar las cosas. Entonces, me iba a resultar menos introducir el tema con la ayuda de él. El Cotino Siglia me aportaba la parte más íntima del Pacto de Olivos, porque fue uno de los protagonistas, fue uno de los que acercó a las partes, a José Menem, para el final, ¿no? para el gancho final, y a partir de ahí empezar solo con constituyentes. Sobre todo cuando dijimos,
no entrevistamos a nadie más, ningún personaje colateral, porque imagínate, fueron más de 300 constituyentes, tenemos un abanico grande para elegir, además son todos célebres. Entonces, a lo largo de todo el año hasta diciembre, vamos a estar entrevistando solamente constituyentes, porque, bueno, me parece que van a ser diferentes puntos de vista de una misma historia. La verdad, altamente atractivo, Rodis, y no quería dejar de entrevistarte porque, insisto, no soy muy de los podcasts, pero este podcast que vos lo hiciste, Generación del 94, cuenta detalles como para poder entender un poco más de este hecho que está cumpliendo nada más y nada menos que 30 años, como es la generación del 94, la conformación de la Constitución. Y vos sabés que sí, yo recomendaría que se escuche, que se vea, que se tomen un tiempito, porque la verdad vale altamente la pena el trabajo que hiciste. Muy buen laburo. A mí me parece... Sí. Gracias, Daniel. A mí me parece que lo atractivo de la historia es que los protagonistas todavía están vivos, en su mayoría, y ellos algunos están despojados ya de las ataduras políticas para recordar aquel episodio, otros no, otros tienen alguna incidencia todavía en el presente, entonces por ahí tienen más temor a declarar, o declaran pensando en posibles prejuicios propios, y bueno, pero hay otros que son más abiertos, prejuiciados. Vos sabés que te spoileo un poquito más, no solamente te spoileé ya parte de lo que te dijo Rosati, pero te spoileo algo más que no sé, en el podcast escuchándolo, Eduardo Menem cuenta, él era presidente de la Convención Nacional Constituyente, y cómo mantenía el contacto en forma permanente con el presidente de la Nación, su hermano Carlos Menem. El detalle de que en realidad él lo que estaba haciendo, esa pantalla, esa computadora, era un Zoom, 30 años atrás. Hacía por Zoom 30 años atrás. Lo que hoy es ultra natural, que te diría cualquiera, ay, pero hizo un Zoom, sí, pero no se recuerda la tecnología de 30 años atrás. Claro, exacto. Eso me interesó, y creo que lo voy a reforzar en alguna otra entrevista, el tema de esa videollamada que se hacía, que era muy compleja, ¿no? Sí. Era una manera de transmisión televisiva con una llamada telefónica. Había conexión directa con Casa Rosada, y después me contaron, que eso lo tengo que confirmar, que estaba muy encima de la convención de la Casa Rosada era Eduardo Bauzá, quien terminó siendo el primer jefe de gabinete de Menem, ya con el formato nuevo del gobierno en el 95, ¿no? Pero era como el que más tenía. Te digo algo, te adelanto, sí. Ahí una vecina cruzando el charco, Lilita Carrió, la próxima entrevistada sale este martes, cada martes publicamos un nuevo episodio, este martes va a ser Lilita Carrió. Te seguimos, la verdad que te sigo y me parece altamente atractivo y altamente recomendable. Un abrazo y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias y a disposición. Gracias, Rodis, un abrazo. La verdad, estamos hablando con Rodis Recal, quien es un periodista de Revista Noticias, sobre este podcast, un gran trabajo, se llama Generación 94. Es en conmemoración a los 30 años de la historia de la reforma constitucional que se realizó en Santa Fe y Entre Ríos. En los primeros capítulos, un periodista, una figura política notable como la de Enrique Nosiglia, después el presidente de la Convención, Eduardo Menem, Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue convencional constituyente. Recordemos que es un destacado profesor de Derecho Constitucional, pero que en ese momento, en el 94, era intendente por el Partido Justicialista de la ciudad de Santa Fe. Él fue uno de los integrantes de la Convención Constituyente. Y ahora el próximo podcast que va a aparecer, nada más y nada menos, Lilita Carrió, quien a nivel local era ampliamente conocida por su carrera como docente, pero que ahí pega el gran salto a la vidriera nacional como política nacional. No cabe ninguna duda. Ese fue el hecho. Reitero, Generación 94.